Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que trata sobre el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, explicado por hermano José, traducido al español. Y en este mensaje empieza hablando Ángela, que dice, Apocalipsis capítulo 11. José, Dios te bendiga. Oro para que el Señor te guíe a darnos un enseñamiento detallado, claro y preciso, y sobre todo bíblico, sobre este capítulo. Y dice hermano José bromeando que si lo queremos hacer bien, es mejor hacerlo la próxima semana. A lo que Ángela riéndose dice, no, lo hacemos ahora. Y hermano José dice, entonces, Apocalipsis 11, versículo por versículo. Y dice hermano José, entonces, oro para que los hermanos, aquello poco que logro enseñar, que lo hagan un tesoro para que puedan enseñarlo a otras personas, para que así no desperdiciemos nuestra vida. Mira, ¿me puedes dar el versículo 1, por favor? Y Ángela dice, Apocalipsis 11:1, y dice, se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí. Y dice hermano José, aquí la voz, el ángel dice, mide el templo de Dios. Y Ángela pregunta, ¿por qué? No, más bien, mide el templo y aquellos que adoran. Medir a la gente que adora, ver cuántos metros son. Y Ángela riéndose, ¿cómo que cuántos metros son? Y dice Ángela, oré que puedas darnos una explicación clara. Y hermano José riéndose dice, ¿crees que Dios está interesado en saber cuántos centímetros medimos? No, dice Ángela. ¿Cuántos centímetros eres tú? Pregunta hermano José a Ángela. Y Ángela dice que 1,72 m. Dice hermano José, no, no dice esto. Dios no está interesado en saber cuánto medimos. Y hermano José dice, Efesios capítulo 1, versículo 13. Veamos si esto te ayuda un poco a entender, dice hermano José a Ángela. Y Ángela nos lee esta escritura de Efesios 1:13 que dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y dice hermano José, así que estamos marcados. Y dice, te doy otra pequeña ayuda. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Qué quiere decir medir? Y Ángela nos lee la escritura de Apocalipsis 13, 8 que dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y Ángela pregunta, ¿y entonces? Y dice hermano José que aquí está hablando del anticristo, y aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero no adorarán el anticristo, la bestia, así que no recibirán la marca de la bestia. Por lo tanto no podrán ir al infierno, porque los ángeles los protegen. Esto es lo que significa medir a aquellos que lo adoran, aquellos que adoran a Dios. O sea, cambia la palabra medir. Las personas no se miden, ¿no? No, dice Ángela. Se cuentan, dice Ángela. Exacto, dice hermano José. Y dice hermano José que la Biblia está un poco en parábolas. O sea, mide el templo y aquellos que lo adoran. El templo de Dios, 1 Corintios 3:16, que dice, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros, dice Ángela. Exacto, dice hermano José, nosotros somos el templo de Dios. Y aquí está midiendo el templo de Dios. Aquí no está midiendo las piedras. ¿Qué le va a interesar a Dios cuál es la medida de las piedras? Pero si como el templo somos nosotros, está midiéndonos a nosotros. Está midiendo a aquellos que adoran en el templo. O sea, está midiendo un templo viviente. Está midiendo a todos los creyentes. Está bien que en el tiempo de la tribulación, porque aquí está hablando de la tribulación como vamos a ver. En otras palabras, está contando ¿cuántos son aquellos que durante la tribulación adoran a Dios? Y en pocas palabras está diciendo, cuenta aquellos que lo adoran. ¿Y para qué los cuenta? Pregunta Ángela. Porque Apocalipsis 13:8 dice hermano José. Léelo de nuevo. Y Ángela nos lee de nuevo Apocalipsis 13:8, que dice, a la bestia la adorarán
todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y dice hermano José, aquellos que están en el libro del Cordero, que vienen protegidos por el Cordero, por la sangre de Jesús, por los ángeles, estos están protegidos de la marca de la bestia. No podrán jamás adorar al diablo, no podrán ir nunca al infierno. Así que son contados. O sea, los ángeles a disposición, se les dice, este y este tienen que protegerlos. Estos de aquí no deben de recibir la marca de la bestia en ningún modo. Ni aunque tú digas que, por ejemplo, estés bajo tortura y tú quisieras decir, no, está bien, ya pónganmelo. No, no puedes. No es posible. El ángel dirá no y lo detiene. Demos un pequeño vistazo a Hebreos capítulo 9. Veamos cómo era hecho el viejo tabernáculo, que está en el Antiguo Testamento y que muchas religiones están regresando a eso. En sus falsas doctrinas vuelven al Antiguo Testamento. Y pide hermano José Ángela que pida Hebreos capítulo 9 versículos del 2 al 4. Y Ángela nos lee estas escrituras que dice, en efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Ok, dice hermano José, este era el templo antiguo, aquel que Dios había ordenado hacer. Y en el versículo 3 dice, donde vemos que detrás de la segunda cortina está el tabernáculo. En el primer tabernáculo, versículo 2, dice que estaba el candelabro y los panes de la presentación, que se llamaba lugar santo. Y detrás de la segunda cortina estaba el tabernáculo. ¿Sí, no? Ok, dice Ángela. Y dice hermano José que viene llamado lugar santísimo. Y dice hermano José que el lugar santísimo representa el reino de Dios. ¿Entiendes? En cambio, cuando dice en el versículo 4, contenía una urna de oro. Que Apocalipsis 5:8, ¿qué dice? ¿Qué es la urna? ¿Qué es este incienso? ¿Qué representa todo esto? Porque todo el Antiguo Testamento es una representación del Nuevo. Y Ángela nos lee Apocalipsis 5:8, que dice, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y capas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y pregunta hermano José, entonces, ¿quién es el incienso? Las oraciones del pueblo de Dios. Así que la urna donde se ponía el incienso en el Antiguo Testamento, que ciertas iglesias todavía lo usan, pero eso es una cosa del Antiguo Testamento. Ahora, si lo quieres usar como para dar buen olor, está bien, pero ya no es una ley obligatoria como en el Antiguo Testamento. O sea, el incienso es un olor muy bonito hacia Dios con nuestras oraciones, que salen hasta donde está Dios, es como el incienso. Así que Apocalipsis 5:8, este incenciero de oro del Antiguo Testamento son las oraciones. Y después está el arca del pacto. Hay un segundo tabernáculo, versículo 4, Hebreos 9:4. Dice que estaba el arca del pacto, toda recubierta de oro. Esta representa la nueva Jerusalén, porque aquí estamos en el lugar santísimo, donde está el Espíritu de Dios, la nueva Jerusalén, en el cual estaba un vaso dentro del arca. Había un vaso de oro que contenía el maná. ¿Qué es el maná? Representaba en el Antiguo Testamento Jesús, nuestro pan de vida. Sí, dice Ángela. ¿Entiende? Dice hermano José. Sí. Y después estaba la vara de Aarón, que ya era un bastón muerto, ¿no? El flor sobre la vara de Aarón, sobre la vara ya muerta, representaba la resurrección de Cristo, de nuestro cuerpo muerto, en Adán. Y después estaba la tabla del pacto dentro del arca. Y entonces la tabla del pacto, los 10 mandamientos, que representan a Jesucristo, la palabra de Dios. Así que todo lo del Antiguo del Testamento era una refiguración, una representación para llevarnos a Cristo, a la salvación, a la palabra de Dios, al pan de la vida que es Jesucristo.
Así que quise hacer un ejemplo para explicarte, un paralelo, qué significaba todo esto. Es como nuestro cuerpo, nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Sí, dice Ángela. Y dice hermano José, mira, lee el versículo 2. ¿De dónde? Pregunta Ángela. Y hermano José responde que del capítulo 11 de Apocalipsis. Y Ángela dice, Apocalipsis 11:2. Y dice, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Ok, dice hermano José. Las naciones, otras Biblias traducen los gentiles. Los gentiles quieren decir las naciones, o sea, naciones paganas. Así que esta escritura dice que no mida el atrio exterior. ¿Qué es el atrio exterior? Pregunta Ángela. Y dice hermano José que eso representa a los gentiles, las naciones, lo que está afuera del reino de Dios. Es más o menos como la Nueva Jerusalén, después de los 1000 años, estará en la nueva tierra, ¿no? La Nueva Jerusalén baja a la tierra, y he aquí que están las naciones afuera de la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén está adentro el Espíritu Santo y la esposa de Cristo. Así que el atrio exterior en el Antiguo Testamento representaba a las naciones que están afuera de la Nueva Jerusalén. Y dice Ángela, en el versículo 1 de Apocalipsis 11 dice de contar a aquellos que adoran a Dios entonces. Sí, dice hermano José, los que están adentro del templo. Y en el versículo 2 dice Ángela, dice de no medir a aquellos que no adoran a Dios. Exacto, dice hermano José. Pero el templo está dividido en dos. Porque primero está el primer tabernáculo, donde estaba el pan de la presentación. Después está el segundo tabernáculo, que es llamado el Santísimo. El primer tabernáculo es lugar santo, donde estarían los cristianos salvados. En cambio, el segundo tabernáculo representa la Nueva Jerusalén, que es el lugar santísimo, donde está Dios. Y este es el lugar donde está el esposo, o sea, Cristo, con la esposa dentro de la Nueva Jerusalén. Filadelfia, las vírgenes con óleo, etc. Reasumiendo el significado del Antiguo Testamento, ¿qué cosa es lo que representa el templo del Antiguo Testamento comparado con nosotros, que somos el templo de Dios? Entonces, dice hermano José, el atrio exterior es el mundo de los paganos de hoy, las almas que no vienen numeradas en el libro de la vida. Y el primer tabernáculo es el de los creyentes sin relación íntima, o sea que no son conocidos por Cristo. Son vírgenes sin óleo, creyentes pasivos, estériles. ¿Me sigues? Pregunta hermano José Ángela, y Ángela responde que sí. Y después está el segundo tabernáculo, que es llamado lugar santísimo. El primero es santo, este es santísimo. ¿Por qué? Porque el primer tabernáculo son santos porque son salvados por Cristo. Pero el segundo tabernáculo es santísimo, donde vive Dios, donde está Jesucristo, el esposo, la Nueva Jerusalén, la esposa de Cristo, las vírgenes con óleo, los creyentes activos con los frutos. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, así que el atrio exterior son las naciones, el primer lugar santo los creyentes, salvados por Cristo, y algunos incluso hasta clientes de Cristo, de estos de aquí del primer tabernáculo. Van con Jesús, ya están salvados y le dicen, adiós Jesús, ya no me sirves más, regreso a gozarme el mundo. Pero son salvados, dice hermano José. Es la Odisea, etc. Pero después está el lugar santísimo. Estos son aquellos que siguen a Cristo a donde quiera que Él vaya, incluso a la muerte, incluso al Calvario. Son aquellos que dan hoy todo a Jesús, no solo la décima, sino que todo el dinero, toda su casa, toda su vida. ¿Entiendes? Amén, dice Ángela. No es de que dices, oh, te doy la décima y ya acabé con mi trabajo. No, querido, dice hermano José. Los fariseos daban la décima, pero eso es solo el inicio. Y después Jesús, ¿qué hace con tu décima? Él no se la va a comer. Eso es solo para ayudar un poquito. Pero después Jesús quiere tu corazón, tu amor, tu obediencia. Quiere casarte. Quiere que tú seas su esposa. Quiere que tú vayas sobre el trono con Él. Apocalipsis 3:21. ¿Me sigues? Sí, dice Ángela. Y Ángela dice, y donde dice en el versículo 2 que las naciones pisotearán la ciudad santa por 42 meses. ¿Qué significa? Esto significa Apocalipsis 13:5, dice hermano José. Ve allí y encuentras la respuesta. Y Ángela nos lee esta escritura de Apocalipsis 13:5, que dice,
A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferar blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Ok, dice hermano José, ¿y quién es esta bestia? El anticristo, pregunta Ángela. Perdón, afirma Ángela que es el anticristo. Y hermano José dice que en el versículo 2 dice que pisotearán la santa ciudad por 42 meses. O sea, la santa ciudad para algunos es la Jerusalén judía, política, geográfica de hoy, ¿entiendes? Evidentemente el anticristo va a pisotear también esa, pero después la santa ciudad para Dios somos nosotros, el templo de Dios. Así que también nosotros vendremos pisoteados durante la tribulación, pisoteados por 42 meses. Porque el anticristo nos perseguirá. Así que el anticristo pisoteará no solo la ciudad santa de Dios, santa para los judíos, que no es santa, pero lo será después, al regreso de Cristo. Y también pisoteará a nosotros, que somos la ciudad santa espiritual. Y dice Ángela dice que en Apocalipsis 13:5, que leímos, dice que se le fue dado poder por 42 meses. ¿Esta es la gran tribulación? Sí, dice hermano José. Y pregunta Ángela que si es el mismo periodo de Apocalipsis 11:2, 42 meses. Sí, responde hermano José. Exactamente. ¿La gran tribulación? Sí. Ok, dice Ángela. Y dice hermano José, lo sabemos porque en Apocalipsis 11, los 42 meses terminan con el rapto. ¿Cómo lo veremos? Ok, dice Ángela. Y dice hermano José que Apocalipsis 11 es un paralelo de Apocalipsis 12 y 13. Apocalipsis 11, 12 y 13 están en paralelo. Son los 3 años y medio de tribulación, vista desde 3 aspectos diferentes. Apocalipsis 11, que estamos estudiando hoy, son los 2 testigos. Apocalipsis 12, la iglesia protegida durante la tribulación. Y Apocalipsis 13, el reino del anticristo y la marca de la bestia y el falso profeta, etc. ¿Estamos? Sí, dice Ángela. Dice, ok, y dice hermano José. Lee el versículo 3. Dice hermano José que estamos yendo un poco lento, pero lo importante es que entiendan. Y le dice hermano José a Ángela que ella estas cosas ya las ha escuchado. Y la mayoría de estas cosas ya las conoces. Pero para los hermanos nuevos, que empiezan desde cero, es por eso que debo empezar un poco, como se dice, desde el kinder. Porque hay hermanos que hemos notado que están creciendo muchísimo, muy velozmente, que ya han empezado a evangelizar, son ya líderes, ya son guías y están llenos de Espíritu Santo y de felicidad y de amor, ya hacen curaciones. Gloria al Señor. Así es que es por eso que quiero explicarlas bien estas escrituras, dice hermano José, porque no quiero llevarme a la tumba nada de lo que el Señor me ha mostrado. Soy responsable de enseñar todo lo que el Señor me ha revelado, dice hermano José, en mis 41 años de evangelizar. Porque en el caso me pasara algo, tengo que dar estas cosas que Jesús me ha dado, y soy responsable de esto. Segunda de Timoteo 2:2, debo enseñar a otros que enseñen a otros. ¿Está bien? Amén, dice Ángela. Entonces dice hermano José, lee el versículo 3 de Apocalipsis 11. Y Ángela dice, Apocalipsis 11:3, que dice, por mi parte yo encargaré a mis 2 testigos, que vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Aleluya, dice hermano José. Y Ángela pregunta que quiénes son estos 2 profetas, que tanta gente habla de ellos y que está intentando adivinar quiénes son. Y hermano José responde que no sabe porque no tiene los nombres. El Señor no me lo ha revelado, así que no lo sé. No sé quiénes sean. Y cualquiera que diga que sabe quiénes son, yo pondría poca fe en ello. Le dice hermano José que vayamos a Zacarías capítulo 4. Esta escritura está en paralelo con Zacarías 4:12. Y Ángela nos lee esta escritura de Zacarías 4:12, que dice, y también le pregunté, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? Y dice hermano José que hay óleo de olivo que fluye. ¿Qué es el óleo de olivo?, pregunta hermano José. Lee el versículo 13, le dice Ángela. Y Ángela lee el versículo que dice, el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra.
Y Ángela dice, pero la escritura no dice quiénes son. Calma, dice hermano José. ¿Qué quiere saber acaso nombre, apellidos y huellas digitales? A lo que Ángela riendo se responde que sí. Y dice hermano José que por ahora nos dice la información que Dios nos ha dado. La información que Dios no nos ha dado no la necesitamos. ¿Qué me interesa a mí, dice hermano José, si se llaman Juan, Pedro o Francisco? No tiene importancia. Y Ángela dice que podrían ser Elías y Moisés, a lo que hermano José responde que no. Hay algunos que dicen así, pero no es verdad. No son ni Elías ni Moisés. Ahora veremos quiénes son, aunque yo no tengo los nombres, aunque algunos falsos profetas van por allí diciendo que son Elías y Moisés. Y dice Ángela que hay algunos que dicen que son dos niños gemelos nacidos hace poco, con los símbolos de Apocalipsis. Ah, sí, en Turquía, dice hermano José. No, no son ellos. Porque estas cosas están basadas en la nada, dice hermano José. Basados en el profeta que empezó a profetizar esto. Jesús cuando hablaba se basaba en las escrituras del Antiguo Testamento y sobre esas profetizaba cosas nuevas. Ese era Jesús. Pero bueno, sigamos adelante, dice hermano José. Sí, dice Ángela. Y dice hermano José, estos de aquí son dos profetas que van a profetizar y van a profetizar por toda la gran tribulación, en un tiempo cuando Dios pondrá sobre la tierra 144,000 profetas, a guiar la iglesia mundial, que estará bajo persecución, bajo tribulación. Y no estoy hablando de la iglesia mundial de hoy en día, que se habla de 2 billones de cristianos. Estoy hablando de la iglesia verdadera, que son mucho, pero mucho menos. La mayoría de los que va a la iglesia los domingos no son cristianos. Son a lo mucho religiosos, porque nacieron católicos, nacieron protestantes, así como hay otros que nacen musulmanes o hindú. Pero si no haces nada por Jesús es lo mismo que el hinduismo o el islam. Y entonces la iglesia mundial, que no van a ser muchos, van a necesitar de guías y Dios va a poner 144,000 guías para esto. Para guiarlos cuando el anticristo controlará todas las computadoras, los televisores, todo gracias por su sistema del microchip. Las iglesias entre comillas modernas no se podrá ir a ellos porque los pastores verdaderos o serán asesinados o recibirán la marca de la bestia, o tendrán que esconderse. No hay alternativa. Las iglesias oficiales estarán ahí todas con la cruz con arriba un 666 encima. Y en ese tiempo es cuando habrá 144,000 guías a guiar la iglesia mundial. Y estos dos son de los cuales habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Los dos testigos. Los que estamos estudiando hoy son las dos guías de los 144,000, o sea que guían toda la iglesia mundial. Estos de aquí evidentemente guían también a los 144,000. Lo veremos ahora con las próximas escrituras. Lee las próximas escrituras, por favor, dice hermano José Ángela. Y Ángela nos lee Apocalipsis capítulo 11, versículo del 4 en adelante. Y dice la escritura de Apocalipsis 11:4. Estos son dos testigos que son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Y Ángela pregunta, ¿por qué se llaman olivos y candelabros? Y hermano José responde que porque esto está basado en la profecía de Zacarías capítulo 4. ¿Y por qué olivos?, pregunta Ángela. Y dice hermano José que porque esto es algo similar a las vírgenes que tienen las lámparas, con el óleo. Ah, dice Ángela. Y dice hermano José, en ese tiempo el óleo no es como es el óleo basura de hoy, que lo hacen con cualquier cosa. El verdadero óleo se hace del olivo, dice hermano José. Viviremos en un tiempo en que los cristianos, que no están en contacto con el Espíritu Santo, como todos deberíamos estarlo, pero no es así, tristemente. Entonces los cristianos que no tienen contacto con el Espíritu Santo porque son flojos, porque lo podrían tener, y entonces son guiados por el pastor de aquí o el sacerdote de allá, etcétera, etcétera. Prenden la televisión, está el predicador, van en la internet, pero estas cosas ya no estarán más en ese tiempo. Estarán solo los falsos profetas con la marca de la bestia, que se llamarán iglesias cristianas. Y entonces, ¿quién va a guiar a la verdadera iglesia? Los 144,000, obviamente. Y estos dos testigos que serán los jefes de los 144,000.
¿Y en qué modo van a guiar a la iglesia? Les harán luz, dice hermano José. La luz espiritual, ¿no? 2 candelabros, dice Ángela. Exacto, dice hermano José, 2 candelabros. Así que la luz espiritual, la luz en estas lámparas que son candelabros, ¿cómo vienen alimentadas? Con el óleo, obviamente. El óleo viene del olivo. Así que prácticamente estos dos de aquí son 2 ramas de olivo que dan el óleo espiritual, de eso estamos hablando, a las lámparas espirituales de los 144,000 y de todos los cristianos del mundo. Así que todo lo que ellos harán o dirán va a representar el óleo espiritual que produce la luz de las lámparas espirituales de aquellos que lo siguen de las noticias mundiales. Es más o menos como nosotros que en este momento tenemos esta radio, estamos dando el óleo. Cuando nosotros predicamos como cualquier hombre de Dios, profeta de Dios o mensajero de Dios, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí cada día? Damos óleo. Los hermanos nos escuchan, hermanos que no tienen nuestra experiencia. Quizás son mejor que nosotros, pero no tienen la experiencia. Todavía no han llegado a nuestro nivel, pero el día de mañana nos superarán seguramente. Muchos. Amén, amén, dice Ángela. Pero actualmente nosotros estamos dando óleo a hermanos que todavía no tienen una experiencia como la de nosotros. ¿Qué óleo damos? La palabra, el evangelio, mensajes. Amén, dice Ángela. Óleo espiritual, dice hermano José. Los hermanos los ponen en sus lámparas espirituales y van a evangelizar. Así estos 2 profetas darán óleo espiritual al mundo, ¿entiendes? Para que los cristianos del mundo puedan recibir este óleo espiritual, que es un óleo en forma de palabra, de mensaje, de predicación, de evangelización. Y entonces los que escucharán lo que dirán estos 2 testigos obtendrán el óleo espiritual, porque sus lámparas están llenas y hacen luz a su camino espiritual. Y Ángela pregunta, ¿y por qué dice que profetizan por 1260 días? Y dice hermano José que porque ese es el tiempo que dura la gran tribulación, el tiempo en el que las iglesias, las radios cristianas, las televisiones cristianas y las personas oficiales cristianas no podrán más dar la palabra de Dios, porque podrán predicar solo lo que el anticristo les dice. Y Ángela dice, pero antes dice 42 meses y después dice 1260 días. Sí, dice hermano José. Y Ángela pregunta, ¿por qué dice una vez así y una vez de otra manera? Y dice hermano José, dice así para que de esa manera no te puedas equivocar. Porque como puedes ver 42 meses son diferentes a 42 meses hebreos, del calendario occidental. Cuando la Biblia fue escrita usaron el griego. Y dice que los meses en hebreo son de una cierta longitud, o sea, duran de diferente manera. Y los meses de nuestro calendario duran diferente tiempo. Así que si como el Señor sabía, el diablo habría confundido los calendarios, entonces el Señor lo puso en 3 maneras. La primera fue 1260 días, la segunda fue 42 meses, que es lo mismo, dice Ángela, y la tercera 2 tiempos de un tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 14. Es el mismo periodo de la gran tribulación, dice Ángela, y lo afirma hermano José. Y dice hermano José, si tú multiplicas 42 meses nuestros, no vienen 1260 días, vienen más, porque aquí está usando meses proféticos de 30 días para evitar problemas, ¿entiendes? Ok, dice Ángela. Versículo 5, sí, dice hermano José. Y dice hermano José, aquí veremos el poder y el motivo que estos tendrán. Apocalipsis 11:5. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Amén, dice Ángela. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre, y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Dice hermano José, aquí ya entramos en una fase mundial histórica, profética, que ya no es más el tiempo de poner la otra mejilla, sino que estos profetas mandarán catástrofes, huracanes, terremotos, tempestas, podrán cambiar el agua en sangre,
y podrán golpear la tierra con cualquier plaga que ellos quieran, cada vez que ellos quieran. Y si alguien los va a molestar, fuego saldrá de su boca y serán consumidos. Con su palabra van a poder comandar el fuego, y este fuego devorará a sus enemigos. Si por ejemplo aviones del ejército van contra ellos basta que les apuntan el dedo, estos testigos, hacia los aviones y dicen: te maldigo en el nombre de Jesucristo, y los aviones explotarán en ese momento. Pueden pasar lo mismo con 50 aviones y pasará lo mismo. Fuego saldrá de su boca, pero será un fuego no como una boca lanzaflamas, sino que ellos mandan con la boca. El fuego se materializa. Y si el anticristo les manda 50 helicópteros, por hacer un ejemplo, ellos con la palabra, diciendo en el nombre de Jesucristo esos 50 helicópteros, que exploten y explotarán. ¡Bang! Aleluya, dice Ángela. Y para este punto se habrán ganado el respeto del anticristo y nadie se les va a acercar. Mira, si vas en Segunda de Reyes te puedo dar un ejemplo. Ya en el Antiguo Testamento Dios hizo algo similar a esto. Con el rey Ocasías, que era rey de Israel, un rey pagano que había caído en la idolatría. Dice aquí que este rey mandó a Elías un capitán con soldados. Y Ángela dice, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 9. Y hermano José dice, este era un rey que había consultado a Balzebú, o sea, el diablo, para saber si él quedaría curado de su enfermedad. Y Dios manda a Elías a decirle, ¿por qué consultaste al diablo? ¿Qué acaso no hay un Dios en Israel y vas a consultar al diablo? Y porque tú has hecho esto, tú morirás. Elías manda el mensaje al rey. Y el rey, cuando escucha este mensaje, manda un capitán a Elías. Empezamos desde el versículo 9, dice hermano José, para cortar, porque es una historia bastante larga. Y Ángela nos lee el versículo 9 que dice, y enseguida envió un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en un monte. Y dice hermano José que Elías estaba muy tranquilo, sentado en una montaña orando, meditando y mirando las nubes. ¿Y el capitán qué fue lo que le dijo? Y Ángela dice, el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey le ordena que baje. Y hermano José dice, ¿entiendes la escena? Trata de entenderla. Aquí estamos en el segundo libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, versículo 17, Elías da una profecía de que no lloverá por 3 años y medio. Y en el capítulo 18, y pido perdón porque antes no era versículo 17, sino capítulo 17. Y bueno, en el capítulo 18, Elías dice al rey Ehab de llamar a todos los falsos profetas, etc., para hacer una competencia de que harían un sacrificio y el que respondiera era el Dios verdadero. Y entonces los profetas de Baal llaman a su diablo y no responde. Y en cambio Elías llamó el nombre del Eterno y Dios respondió con el fuego y quemó el sacrificio. Y entonces Elías dijo ok y mató a todos los falsos profetas. 850 profetas de Baal fueron asesinados inmediatamente. Y después Jezebel lo amenazó a Elías. Mañana a esta hora tú estarás muerto, le dijo, porque Elías había hecho morir a todos los falsos profetas de Jezebel. Y entonces Elías le da miedo, se espanta, va a esconderse, va al monte Carmelo y se esconde. Y Dios va allí y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, sabes, me persiguen. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? O sea, prácticamente Dios le está diciendo que él, así como llamó fuego del cielo, ¿tienes miedo de Jezebel? ¿Tienes miedo que te mande soldados? Puedes llamar fuego del cielo y destruirlos. Esto Dios le quería decir. Y en este punto Dios entiende que Elías ya no lograba seguir adelante, porque digamos que tuvo una especie de crisis el profeta Elías. Y entonces Dios le dice, ve y unge Eliseo en tu lugar. Unge Eliseo como profeta en tu lugar. Y unge al capitán Jehú, capitán del ejército, como rey de Israel. Y luego también unge al rey sirio de Damasco. Y entonces a este punto el trabajo de Elías es enseñar a Eliseo todo lo que ha emprendido para que tome su lugar. Y dice hermano José, ahora vayamos al próximo libro, Segunda de Reyes capítulo 1. Y aquí está Elías sentado en una montaña. Elías con el ánimo bajo,
con el ánimo bajo porque tuvo que escapar de Jezebel. Es por esto que tuvo que ungir otro profeta. Y aquí prácticamente es como que la escena continúa, después de que Jezebel le había dicho que lo haría morir. Así que esto es lo que Elías tuvo que haber hecho en el primer libro, capítulos 18 y 19. Y entonces Elías con el ánimo bajo dijo, si yo soy hombre de Dios, porque el capitán le había ordenado que bajara de donde estaba. Y Elías que respondió, y Ángela nos lee el versículo 10 y dice, si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. ¿Entiendes? Dice hermano José. Así que prácticamente el punto es esto. Elías dice, si soy un hombre de Dios, yo tengo el poder para llamar el fuego del cielo que los consuma. Si el fuego no baja, entonces es inútil que haga algo. Soy nada. Y entonces baja desde el cielo el fuego y destruye a los 50 soldados y a su capitán. ¿Entiendes la cosa? Dice hermano José. Ya en el Antiguo Testamento había este poder. Dios ya había dado este poder. Versículo 11 dice hermano José, que dice así. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados a buscar a Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y sus soldados. Y dice hermano José, a este punto ya son 102 hombres muertos que por 2 veces que bajó fuego del cielo. Y después el rey otra vez, por tercera vez, manda otros 51 hombres. Pero esta vez fue un poco más inteligente porque cuando llegó encontró 100 personas quemadas y carbonizadas. Y entonces ¿qué hace? Veámoslo en el versículo 13. Este tercer capitán fue a donde estaba Elías. Exactamente hasta donde estaba él. No le dijo que bajara. Él fue el que subió hasta donde él estaba exactamente. Veamos el versículo 13 que dice, por tercera vez el rey envió un oficial con otros 50 soldados. Cuando llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró, hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores tuyos. Y hermano José dice que un fuego bajó del cielo y consumó a los primeros 2 capitanes, etc. Elías tuvo que hacer esto al inicio, en vez de espantarse por Jezebel. Tenía que haber llamado fuego del cielo inmediatamente y consumar a los hombres de Jezebel y a Jezebel misma. Y en cambio una mujer malvada, poseída por el diablo, lo espantó a Elías. Y dice hermano José, ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis 11 estamos en medio de la tribulación que el anticristo ha hecho en la tierra contra los cristianos. Tribulación permitida por Dios para castigar a una iglesia mundial apóstata, dice hermano José, que se ha olvidado de Dios, que lo sirve solo calentando una banca, que ha reducido a Jesús a una de las tantas falsas religiones. Pero Dios también tiene una iglesia protegida y fiel, que la protege. De ella habla en Apocalipsis 12, la mujer protegida por 3 años y medio. Así que ¿cuál es el trabajo de estos 2 testigos? Profetizar, dice Ángela. Sí, dice hermano José, pero su tarea principal ¿cuál es? Estamos aquí en el medio de la tribulación y el trabajo de estos 2 es el de frenar el anticristo, tenerlo ocupado para que no destruya toda la iglesia de Dios. ¿Entiendes? Dice hermano José. Y no alcance la iglesia fiel que se esconde y está protegida. Como Jesús dijo en Mateo 24, versículos 21 y 22, dijo que habría gran tribulación, como nunca antes ha habido y nunca más habrá. Y si aquellos días no fueran abreviados, nadie sobreviviría. Pero a motivo de los elegidos, esos días serán abreviados. Dios los ha abreviado, dice hermano José, a 1260 días. Un periodo donde Dios prepara a estos 2 profetas y también los 144,000, pero especialmente estos 2. Les da de su poder y estos por una manera de decir bombardearán el anticristo y su ejército y lo tendrán bajo el temor y bajo el control de Dios. ¿Entiendes? Sí, dice Ángela.
Así que esto es lo que está sucediendo en estas escrituras que has leído. Lee los versículos 5 y 6. ¿De nuevo dice Ángela? Sí, de nuevo, dice hermano José. Y Ángela nos lee los versículos 5 y 6 de Apocalipsis 11, que dice: si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre, y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Así que cosas nunca antes vistas, dice hermano José. Estos de aquí golpearán al planeta con cataclismas planetarios, porque el diablo encarnado estará sobre la tierra y querrá hacer que lo adoren como Dios. Y entonces Dios pone a sus profetas al mismo nivel de poder que el diablo, e incluso más poderosos. ¿Está bien? Así que no tengamos miedo del anticristo, hermanos, dice hermano José. No tengamos miedo de la marca de la bestia, el anticristo, hermanos. Lo importante es que estemos en la voluntad de Dios. Nuestra protección es estar dentro de la voluntad de Dios. Mientras caminemos en la voluntad de Dios, estaremos caminando de mano a mano. Bajo nuestros pies estarán las manos de los ángeles, por así decirlo, que nos protegerán y nos sostendrán. El diablo no nos podrá tocar. Amén, dice Ángela. Y hermano José dice: al final de estos 3 años y medio, cuando habrán terminado de dar su testimonio estos dos profetas. ¿Cuánto dura el testimonio? Versículos 2 y 3. 42 meses, dice Ángela. Dice hermano José, lee el versículo 7. Y Ángela nos lee el versículo 7 de Apocalipsis 11, que dice: ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Y dice hermano José, entonces prácticamente la bestia que sale del abismo los vencerá y los matará, porque Dios lo permite. ¿Pero cuándo? Después de 3 años y medio, al final de la tribulación. Y Ángela pregunta, ¿y por qué Dios permite que mueran? Y hermano José dice, ¿por qué Dios permitió que Jesús muriera en el Calvario? ¿Y por qué dejó que la primera iglesia muriera como mártires? Y respecto a lo de Jesús, Ángela responde que para salvarnos a nosotros. Y dice hermano José que la sangre de los mártires es testimonio contra los malos en el día del juicio. Dios podría salvar a todos y sin que ningún cristiano sufriera nada, pero no funciona así la cosa. Ni siquiera Jesús pudo escapar de la prueba, al sufrimiento y al martirio. Entonces aquí veamos el primer punto, dice hermano José. La bestia que sale del abismo. ¿Qué quiere decir esto? Este es el anticristo. La palabra abismo aquí en griego, abusos, ¿qué quiere decir? Quiere decir un pozo sin fondo, un hoyo sin fondo. En Apocalipsis 23 vemos que el diablo está encarcelado en el abusos, en el abismo. En Apocalipsis 20, versículo 3, el diablo está encarcelado allí. La bestia del anticristo sale de allí. ¿Ahora está allí? Pregunta Ángela. Ahora está allí, dice hermano José. ¿Y cómo es que es así? Pregunta Ángela. Y hermano José responde porque así dice la Biblia. La bestia sale desde el abismo. Este es un demonio talmente malvado y rebelde que Dios los ha encarcelado allí. ¿Es un demonio? Pregunta Ángela. Sí, un demonio, dice hermano José. El anticristo es un demonio que sale este espíritu, posee a esta persona anticristo político y este se convierte en el anticristo. ¿Está bien? Ok, dice Ángela. Así como Jesús recibió el Espíritu Santo a la edad de 30 años, se convirtió en el Cristo. Así este político recibirá lo contrario de esto, que es el espíritu del diablo. Este demonio que sale desde el abismo lo posee y se convierte en el anticristo. Por 3 años y medio. Así que ¿quién es exactamente la bestia? El anticristo. Es un demonio, pero para saber quién es exactamente, vamos a Apocalipsis 9, versículo 2, que dice, lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Y también los versículos 3 y 4 que dicen, de la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder con el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta
ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Ok, dice hermano José, así que cuidado. Notar bien, estas langostas de escorpiones obviamente son demonios y salen en el versículo 2. Salen desde el abismo. Abusos, ¿qué es el abusos? Repito, donde el diablo será encarcelado. Es una prisión espiritual. Es un lugar donde hay fuego, donde hay humo. No es que se están todavía quemando en el lago de fuego, pero es un lugar demoníaco horrible, que de hecho cuando este lugar viene abierto, humo sale. Y esto te describe cómo es la prisión espiritual, donde los demonios están actualmente encarcelados. Así que hay que ver que los cristianos que no están protegidos, como los 144,000, los cristianos que no son parte de la mujer que vienen escondidos, durante el Apocalipsis, la tribulación, ver Apocalipsis 12:14, que dice, la mujer se escondió en el desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, por 3 años y medio. Así los cristianos que no están protegidos como la mujer, y que no son los 144,000, no estarán protegidos de estas tribulaciones. Sí, dice Ángela, y de hecho dice en el versículo 4 que le dicen que no lastimen la hierba de la tierra ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Así que solamente los que tienen el sello de Dios. ¿Y quiénes son estos? Los 144,000. Apocalipsis 7. Y después la mujer está protegida. Pero todos los otros demás cristianos que no son ni la mujer protegida, ni los 144,000, no son protegidos por estos. Ok, versículo 5, sigamos adelante, dice hermano José. Apocalipsis 9, pregunta Ángela. Sí, dice hermano José. Y dice el versículo 5 de Apocalipsis 9. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Y hermano José dice, puedes saltar al versículo 10 porque es una larga historia aquí. Y dice el versículo 10, tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. ¿Qué es esto? Dice hermano José. El profeta estaba describiendo batallas modernas, guerras y guerras atómicas. O sea, aquí está hablando de contaminación de radiación atómica, de enfermedades como el ébola, algo de similar. Tormentos tan horribles que los hombres tratarán de suicidarse, pero sin éxito. Y estos atacarán a todos los hombres que no tengan el sello de Dios. Así que cuidado, busquemos de caminar siempre en la voluntad de Dios, o nosotros sufriremos de estos males. Lee el versículo 11, le pide hermano José Ángela. Y Ángela nos lee el versículo 11 de Apocalipsis 9, que dice, el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Y dice hermano José que la traducción del griego significa destructor, es un demonio. Así que ya leímos el versículo 7 que cuando los 2 testimonios hayan cumplido su trabajo, el de dar testimonio, la bestia, el anticristo que saldrá del abismo, hará guerra contra los testigos y los vencerá. Y Ángela pregunta, ¿este es Abadón, la bestia? Este es el anticristo, responde hermano José. Es el rey del abismo, o sea que el demonio jefe, que sale desde el abismo. Vemos en Apocalipsis 11:7 que dice la bestia que sale del abismo. Y también vimos en Apocalipsis 9, versículo 2, que cuando abrió el pozo del abismo salió mucho humo, y también salieron muchas langostas. Y en esos días dice que los hombres serán atormentados por 5 meses. Y el versículo 11, léelo de nuevo por favor, dice hermano José a Ángela. Y Ángela nos lee el versículo 11 de Apocalipsis 9 otra vez, que dice, el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Y dice hermano José, así que en Apocalipsis 9, versículo 11, tienen un rey estas langostas. Es obvio que no son langostas, son demonios, ¿no? Dice hermano José, que provocan guerras. Y tienen un rey, y este rey es el ángel del abismo. El rey del abismo, que es Abadón, este es el anticristo.
Es claro, viene desde el abismo. Apocalipsis 9 es la gran tribulación. Lo hemos ya estudiado esto en el pasado. Así que Apocalipsis 11 es la gran tribulación. Así que aquí tiene toda la apariencia que es la misma persona, dice hermano José. El mismo demonio, el anticristo. ¿Está bien? Vamos adelante. Apocalipsis 11, pregunta Ángela. Sí, dice hermano José, versículo 8. Y Ángela nos lee el versículo 8 de Apocalipsis 11 que dice: sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y dice Ángela, estos dos profetas mueren, son asesinados, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Ok, dice hermano José, ¿y esta ciudad cuál es? Y Ángela dice, donde el Señor fue crucificado. Está claro. Y dice hermano José, antes que nada, esta ciudad espiritualmente, aquí en la Biblia dice espiritualmente, simbólicamente o espiritualmente, viene llamada Sodoma y Egipto. Pero aquí te da detalles para que entiendas qué ciudad es. Dice que es la ciudad donde Jesús fue crucificado. ¿Y dónde fue crucificado Jesús? Y Ángela responde que en Jerusalén. Y hermano José dice, entonces Jerusalén espiritualmente es llamada actualmente Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque todavía no se han convertido a Cristo. Y Ángela dice, la llaman la ciudad santa. Exacto, dice hermano José, pero es falso. Así como se dice actualmente que la iglesia santa es la católica, la protestante o la evangélica, la de los testigos de Jehová, no existe una iglesia santa, existe un cuerpo santo, el cuerpo de Cristo. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, así que el pueblo hebreo no es más pueblo de Dios. Somos nosotros los cristianos verdaderos, dice hermano José, que forman el cuerpo de Cristo. Como dice también Romanos 2, versículo 28 y 29, la Israel verdadera es aquellos que son cristianos. La Israel carnal no es más la Israel verdadera. La Israel verdadera somos nosotros los cristianos. Romanos 2, 28 y 29. Lo pueden leer. Y Ángela dice, Apocalipsis 11, 9. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Y dice hermano José, los hombres de varios pueblos, tribus y naciones, o sea, todo el mundo verá sus cadáveres. Esta es una profecía increíble de hace 2000 años, dice hermano José. Es una profecía de la televisión satelital. Está profetizado que las naciones del mundo verán sus cadáveres. Lo verán por 3 días y medio. ¿Y cómo van a ser las naciones para ver 2 cadáveres? No es posible. Esta es una profecía de la televisión satelital. Sí, dice Ángela, de internet, de la televisión. Y hermano José dice, ¿te imaginas? Después de que este líder mundial que el mundo adora, finalmente logró matar a estos 2 extraterrestres, entre comillas, como las televisiones los llamarán, que son terroristas intergalácticos, porque como no creen en Cristo deberán pegarse alguna especie de nombre. ¿Y qué harán? Versículo 10. Y Ángela nos lee el versículo 10 de Apocalipsis 11, que dice, los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte, y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Y dice hermano José, así que se enviarán y se intercambiarán regalos, y harán fiesta como se hace en Navidad y así, o en Año Nuevo. Será una gran fiesta del ateísmo, que dirán, finalmente matamos a estos 2 terroristas. Estando el mundo bajo el control del diablo, quien está contra el mundo es terrorista. Como ahora los terroristas, ¿quién son los terroristas el día de hoy? Para los islámicos son los americanos, y para los americanos son los islámicos. Así que depende el punto de vista, dice hermano José, ¿no? Y dice hermano José, entonces estarán todos felices y contentos. Los 2 profetas ya murieron, después de 3 años y medio. Lean el versículo 11, y Ángela nos lee el versículo 11 que dice, pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Y dice hermano José, entonces te imaginas esta imagen de la gente con la botella de vino en la mano, y los líderes mundiales ven en la televisión estos 2 cadáveres que tanto los atormentó.
por 3 años y medio y de repente ver cómo regresan a la vida. Pero que no se habían muerto, dirán, regresan a la vida. Aleluya, amén, dice Ángela. Gran temor cayó sobre aquellos que lo vieron. Y dice hermano José, imagínate la gente que estará con el vaso en la mano y que verá esto en la televisión y se le va a caer y romper del espanto cuando lo vea. Versículo 12 dice hermano José. Y Ángela nos lee el versículo que dice: entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Saltemos al versículo 15, dice hermano José. Y Ángela nos lee el versículo 15, que dice: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya, dice hermano José. Aleluya, dice Ángela. Gloria al Señor, dice hermano José. Así que ¿esto qué es? El séptimo ángel. Y vemos que en el versículo 12 leímos ¿qué fue? Que los testigos salen en una nube. Y después en el versículo 15 vemos el séptimo ángel que suena la trompeta. Y dice hermano José, leamos primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 hasta el versículo 17. Y Ángela nos lee estas escrituras que dicen: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y pregunta hermano José, ¿qué pasa primero, resurrección o el rapto? Resurrección, dice Ángela, también lo estudiamos ayer, justo con estos versículos. Así que primero está la resurrección de los muertos, y después el rapto. Así que el versículo 12, ¿qué dice? Dice hermano José. Apocalipsis 11:12. Que nos lee Ángela y dice: entonces los dos testigos oyeron una voz potente del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Y el versículo 15 dice hermano José también: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el versículo 12 y 15? Pregunta hermano José. Y responde Ángela que en el versículo 12 son los dos testigos que han resucitado y van al cielo. Y el versículo 15 pregunta hermano José. Y Ángela responde que es el séptimo ángel, que suena la trompeta, la séptima trompeta. Ok, dice hermano José. Primera de Corintios 51 y 52, también ayer lo hablamos, es el rapto. El rapto dice que pasa cuando suena la última trompeta. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. La última trompeta. Y las trompetas son, Apocalipsis 8:1, son 7, responde Ángela. Y aquí dice en el versículo 15, es un ángel enumerado. ¿Qué ángel es, Ángela? El séptimo ángel, responde Ángela. Y dice hermano José, así que la séptima trompeta, ¿qué representa? El rapto, dice Ángela. Y el versículo 2, entonces, ¿qué es? La resurrección de los muertos, pregunta Ángela. Responde Ángela. Y el versículo 15, pregunta hermano José, y Ángela responde: el rapto de los vivos. Estamos, dice hermano José, no es muy difícil. Así que tenemos la resurrección que en primera de Tesalonicenses 4 dice que precede el rapto. Tenemos la resurrección al versículo 12 y el rapto al versículo 15. Estamos, y dice Ángela, se ve muy claro en este capítulo que el rapto es después de la gran tribulación, después de 42 meses, después de 1260 días. Exacto, dice hermano José. Y dice hermano José que el rapto secreto está solo en la imaginación de los falsos profetas, porque la Biblia no habla de ello. Y si la Biblia no habla de ello, los falsos profetas deberían cerrar la boca, con todo respeto. Pero es muy claro, dice Ángela, porque dice, al final que dan su testimonio, después de 42 meses,
son asesinados y después resucitan. Y después el rapto. Dice hermano José, regresemos al versículo 13. Apocalipsis 11:13, dice Ángela, que dice: en ese mismo instante se produjo un violento terremoto, y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria a Dios. Dieron gloria al Dios del cielo. Y dice hermano José, así que los sobrevivientes, y pregunta Ángela, ¿qué son los sobrevivientes? Y hermano José dice, los sobrevivientes son los que quedan y los que se convierten. Romanos 9:27 habla de ello. Y Ángela nos lee Romanos 9:27 que dice: Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y dice hermano José, ¿y cuándo se salvará el resto, el remanente? Se salvará aquí en Apocalipsis 11:15. Perdón, Apocalipsis versículo 11, versículos del 12 al 15, prácticamente. Y hermano José le pide a Ángela que repita la escritura de Apocalipsis 11:13, que Ángela lee y dice: en ese mismo instante se produjo un violento terremoto, y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas. Pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Y dice hermano José, aquí podemos ver a los remanentes, que son los que se convierten. 7,000 mueren y los otros se convierten. ¿Y por qué? Pregunta Ángela, ¿porque está el terremoto? No, dice hermano José, porque ya vieron la resurrección. Está pasando entre la resurrección y el rapto. Cronológicamente es en esta fase donde Israel se convierte, en la cronología del tiempo del fin. O sea, cuando ellos verán a Cristo que aparece en el cielo, a raptar su iglesia cristiana, los hebreos entenderán claramente cuál es el pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios no son los judíos carnales, sino que los judíos espirituales, que es la iglesia cristiana. ¿Entiendes? Sí, dice Ángela. Y dice hermano José que para dar una conclusión y entender mejor esto hay que ir a Zacarías capítulo 12. ¿Quieres ir allí? Le pregunta Ángela. Le dice que lea Zacarías capítulo 12, versículo 2, que dice: convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén. Y dice hermano José, está profetizado que Judá será sitiada, Jerusalén será sitiada, por los versículos del mundo. Versículo 3 dice hermano José: y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertirá Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Ok, dice hermano José, esto está cumplido. Puso un mapa en la radio, en la página de la radio, un mapa geográfico que muestra Jerusalén circundada rodeada de varios pueblos. Israel de rojo, por varios países que puse en color verde, que son todos países islámicos, y esos están todos alrededor de Israel. Va desde Marruecos, Italia, Nigeria, Etiopía, Somalia, Egipto y hasta Kazajistán, Afganistán, Pakistán, etc. Y dice, Israel es tan pequeña que casi no se ve, y está rodeada por un montón de países islámicos, y que todos estos han jurado a Alá de matar hasta el último hebreo. Peor que Hitler son. Así que la profecía cumplida, que todas las naciones de la tierra le harán guerra a Jerusalén, cumplido. Ya se prepararon, falta solo el anticristo, que los guíe a invadir Israel. Y esto pasará en la batalla de Armagedón, cuando Jesús llegará a destruirlos. ¿Entiendes? Sí, dice Ángela. Zacarías 12:8, dice hermano José. Y dice así que nos lee Ángela: en aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. Ok, dice hermano José, aquí está hablando de la batalla de Armagedón. ¿Está bien? Así que hay una Israel física que combatirá contra el anticristo, con la fuerza y la unción de Dios. Y dice que el Señor protegerá a los habitantes de Jerusalén, y el más débil será como el David. Así que la Israel carnal será como David, grandes guerreros que ganarán batallas. Mientras nosotros, que ya habremos sido raptados, estaremos en este punto, en Armagedón, seremos como Dios,
o sea, ángeles, al servicio de Jesús, que cabalgará delante de nosotros en un caballo blanco para guiarnos a destruir el anticristo y su ejército en la batalla de Armagedón. Repite de nuevo Zacarías 12:8, le dice hermano José a Ángela. Y Ángela nos lee a Zacarías 12:8 otra vez que dice: En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. Y dice hermano José, la Israel de la carne recibirá la unción de Dios, porque a este punto ya se habrán convertido a Dios, y Dios les dará poder. Y entonces serán como David que gana contra Goliat, gana en la batalla de la carne, porque con la fuerza de Dios David venció a Goliat. El Señor estará con ellos, dice Ángela. Y también dice hermano José que la casa de David, ¿cuál es la casa de David? La casa de David representa a Cristo, representa a la iglesia. Así que Jerusalén será como David, pero la casa de David será como Dios. He aquí la diferencia entre el Israel carnal, que lucha contra el anticristo y sobrevive, y la casa de David, que a este punto ya estaremos en el cielo y regresaremos en Armagedón. ¿Está bien? Regresaremos en Armagedón siguiendo a Jesucristo sobre caballos espirituales. Lo vemos esto en Apocalipsis 19. ¿Está bien? Dice hermano José. Leamos un poco la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19:19. Y nos lee esta escritura Ángela y dice: Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Ok, dice hermano José, Cristo sobre caballo, seguido por los caballos que somos nosotros, ángeles. Versículo 20, dice hermano José. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Ok, dice hermano José, entonces la bestia y el anticristo, Apocalipsis 11:7, la bestia que sale del abismo, mata a los dos profetas, pero después resucita, suena la trompeta, la iglesia va al cielo, comienza la ira de Dios, después de que termina la batalla de Armagedón, y aquí que viene la batalla de Armagedón al final de la ira de Dios. Jesús llega del cielo con los ángeles que lo siguen. Hermano José le pide a Ángela que lea Apocalipsis 19:21. Dice: los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Y dice hermano José, Jesucristo vendrá con una espada que le sale de la boca. Esto prácticamente representa la palabra. No es que tenga entre los dientes una espada, porque Él no combate en la carne. Así como los dos profetas llamaban fuego del cielo, con la boca llamaban fuego para destruir. Jesús representa la palabra de Dios. En pocas palabras, Jesús es la espada que representa la palabra de Dios. Efesios 6:17, la palabra de Dios es una espada. Así que Él, Jesús, guía a los ángeles, nosotros, a destruir los ejércitos del anticristo, capturar la bestia y mandarla al lago de fuego, junto al falso profeta. Apocalipsis 19:20. Regresemos a Zacarías 12, dice hermano José. Zacarías 12, versículo 9, que dice así: En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Y también el versículo 10 que dice: Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Ok, dice hermano José, así que aquí podemos ver que en aquel día Dios destruirá las naciones que ataquen a Jerusalén. Así que todas estas naciones musulmanas, que en la carta geográfica que puse en la radio, prácticamente son toda el África del Norte, el Asia del Sur también, y agregar también China y Rusia, y las profecías dicen que hasta Europa se unirá al anticristo. Todos estos estarán en Armagedón. Apocalipsis 9 dice 200 millones. Y Dios los destruirá a todos. Así que todos estos musulmanes que están ahí frustrados, que son 1 billón en el mundo, y no logran vencer y matar 7 millones de judíos, ¿entiendes? Entonces serán todos destruidos.
en la batalla de Armagedón. Así que es inútil que sigan esperando y soñando de destruir a Israel. Y es aquí en el versículo 10 que dice, ¿qué dice? Que Dios derramará su espíritu de gracia y de súplica en la casa de David, o sea, en la Israel de la carne. Y dice, me mirarán a mí. Es por esto que Israel no puede convertirse si Dios no les da el espíritu de gracia. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo manda. Los judíos no pueden convertirse si Dios no lo manda. Y Dios sabe cuál es el momento justo. Y es aquí donde Israel se arrepiente y se convierte a Cristo. Regresamos al punto de partida, antes del rapto. Dice hermano José, regresemos a Apocalipsis 11. Creo que ese es el versículo 13. Y Ángela nos lee el versículo 13 de Apocalipsis 11 que dice, en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Ok, dice hermano José, aquí los sobrevivientes de Israel se convierten porque Dios expande su espíritu de gracia, Zacarías 12:10, y estos se convierten. ¿Está bien? Así que cuando ven a Jesús aparecer para el rapto de la iglesia, se dan cuenta finalmente los judíos que habían crucificado y rechazado por 2000 años a su propio Salvador, el verdadero Mesías Jesucristo. Así que la conversión pasa durante el terremoto. Regresemos al versículo 14, Apocalipsis 11:14, dice hermano José. Y Ángela nos da el versículo 14 de Apocalipsis 11 que dice, el segundo problema ya pasó, pero se acerca el tercero. Pregunta Ángela, ¿qué son los problemas? A lo que hermano José responde, son los problemas del Apocalipsis, la destrucción contra el anticristo. Y Ángela pregunta, ¿qué es el segundo problema y el tercer problema? Y hermano José responde, lee Apocalipsis 8 y 9 y los problemas empiezan desde allí. Ah, dice Ángela. Y hermano José dice, es tribulación, la ira de Dios, Armagedón. Como quiera no importa porque son problemas contra el anticristo. Qué bueno que son contra el anticristo, dice Ángela. Esto es importante. Hermano José dice, lee de nuevo el versículo 15 para hacer el punto donde estamos. Tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ok, dice hermano José, aquí empieza a reinar el Señor. En Armagedón empieza el reino de Cristo, porque Armagedón destruye al anticristo. Ahora versículo 16 y 17 también, que dice, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Y también el versículo 18 que dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aleluya, dice hermano José, llegan los premios de Dios. Este es el matrimonio de Cristo en el cielo. Lo vimos en Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Los premios vienen distribuidos. Si quieres puedes leerlo en Daniel 12, versículos 2 y 3. La distribución de los premios. Porque en el cielo, después del rapto, no vamos a ser como los comunistas, todos con la camisa roja, todos iguales con un pedazo de pan. En el cielo estará el premio para los fieles, y los cristianos que no son fieles perderán los premios, perderán las coronas. Daniel 12, versículos 2 y 3. Que dice así, nos lee Ángela, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. ¿Y cómo enseñas la justicia?, pregunta hermano José. Evangelizando, dice Ángela. ¿Y la justicia quién es?, pregunta hermano José. La justicia es una persona, no es una palabra en el diccionario, es una persona. ¿Quién es? Es Jesús, responde Ángela.
Así que, ¿cómo es que dice? Los que habrán enseñado a muchos la justicia, brillarán como estrellas por toda la eternidad. ¿Y cuál es la justicia? ¿La justicia del Estado nacional donde vivimos? ¿Los jueces nacionales o los políticos de izquierda o de derecha? No, dice Ángela, la justicia de Dios, la palabra de Dios. Dice hermano José, enseñar la justicia es enseñar a Cristo, enseñar el Evangelio, enseñar la salvación, enseñar a seguir a Jesús. No es solo la salvación de que uno puede salvarse y después ser un cristiano desobediente. Enseñar la justicia, enseñar a seguir a Jesús, dice hermano José. La salvación no es la meta. La salvación es apenas el punto de partida. Apenas somos salvos no se llega a ningún lugar, dice hermano José. Claro, llegamos al cielo, pero eso es apenas la partida. No es de que lleguemos allá de, por fin llegué a la cama, ahora puedo dormir eternamente. No, dice hermano José, despiértate. Así que esta destrucción que vemos, versículo 18, ¿qué es lo que dice? Que las naciones se habían enfurecido, dice Ángela. Pero ha llegado tu ira, tu castigo, la de Dios. Porque esta es la ira de Dios, Apocalipsis 15 y 16, también 17, 18 y 19. Hay 7 copas de ira de Dios. Las naciones se habían enfurecido, pero ha llegado tu ira. Así que después del rapto empieza la ira de Dios. La tribulación es la ira del diablo. Después del rapto empieza la ira de Dios. Ha llegado tu ira, dice la Escritura. Aquí vemos en Apocalipsis 11, 18, está hablando después del rapto. La iglesia ya fue raptada, llega la ira de Dios. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar los premios, porque después del rapto está el matrimonio del Cordero en el cielo. Jesús se casa con la iglesia fiel y ahí vienen distribuidos los premios. Daniel 12, versículos 2 y 3 lo leíste apenas hace poco. ¿Y después qué dice? Y de destruir a aquellos que destruyen la tierra. ¿Y qué es esto? Armagedón. Así que estas destrucciones, o sea la tierra destruida, son aquellas elencadas en Apocalipsis capítulo 8 y 9, que comprenden guerras atómicas que el anticristo va a hacer para conquistar el mundo. Ya a este punto el planeta estará reducido a un montón de basura. Algo parecido a Alemania, como después de la Segunda Guerra Mundial, que era un desastre y estaba totalmente destruida. Y comparando con el jardín del Edén que Dios había hecho, era perfecto. Y si lo comparas como cómo va a quedar el mundo después de las guerras atómicas, va a ser un montón de basura, solo destrucción. ¿Y qué pasa a este punto? Dios manda sobre el mundo las 7 copas de su ira, que son desastres planetarios de su ira, que vemos y podemos leer en Apocalipsis 15 y 16. Aquí hay desastres planetarios. Si Dios dice, les gustó la ira del diablo 3 años y medio, les gustó al anticristo, al diablo y al falso profeta, ahora ustedes van a probar mi ira. Y empiezan las 7 copas de la ira de Dios. Lee el versículo 19 de Apocalipsis 11. Pero dice Ángela, para entender en el versículo 18 de Apocalipsis 11, donde dice destruir a aquellos que destruyen la tierra, aquí es después del rapto y se trata de Armagedón o del ira de Dios. ¿De qué se trata exactamente?, pregunta Ángela. Y hermano José responde que se trata de la ira de Dios. Y Ángela dice, sí, que encontramos en Apocalipsis capítulo 15 y 16, ¿verdad? Sí, dice hermano José, porque Armagedón es la 7ª copa de la ira de Dios, Armagedón está dentro de la ira de Dios. Las 7 copas vienen vaciadas en Apocalipsis 15 y 16. Y Ángela dice, porque primero dijiste Apocalipsis 8 y 9. Y dice hermano José, esa es la tribulación del anticristo. La ira del diablo es Apocalipsis 8 y 9, que sería la tribulación. Y los 2 profetas mandan cataclismas para frenar al anticristo durante la tribulación. No es tanto para castigarlo, sino para frenarlo, porque si no destruye a todos los cristianos. Y entonces estos 2 profetas tienen el mandato de Dios de mandar tantos cataclismas como quieran. Pero las grandes destrucciones que vienen durante la tribulación de los 3 años y medio vienen más del anticristo, con sus guerras atómicas, porque él es el que conduce las guerras. Hace 5 guerras grandes, durante 3 años y medio. Ok, dice hermano José, Apocalipsis 15 y 16 comienzan después del rapto, y esta es la ira de Dios, 7 copas. Y a la 7ª copa, Apocalipsis capítulo 16, hay un muy grande terremoto,
Después pasa la destrucción de Babilonia la prostituta, en los próximos capítulos 17 y 18, y después la destrucción del anticristo en Armagedón, en el próximo capítulo Apocalipsis 19. Ahora leamos el versículo 19 de Apocalipsis 11. Y Ángela lo lee el versículo 19 de Apocalipsis 11 que dice: Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. ¡Guau!, dice hermano José. Empecemos por grados porque dice mucho esta escritura. Entonces, primero se abrió en el cielo el templo de Dios. Así que aquí podemos ver que en el cielo hay un templo. ¿Te acuerdas que te había dicho, dice hermano José Ángela, que no había templos en la Nueva Jerusalén? Pues no los hay, dice Ángela. Y dice hermano José, mira, el cielo y la Nueva Jerusalén son dos lugares diferentes. Ah, dice Ángela, porque la Nueva Jerusalén es un lugar especial en el cielo, dice hermano José, y bajará del cielo. Son solamente 2000 kilómetros más o menos, la Nueva Jerusalén, no es todo el cielo. Y dice Ángela, entonces la Nueva Jerusalén es un lugar físico que bajará a la tierra, no es el cielo que baja a la tierra. Y dice hermano José, la Nueva Jerusalén es todo un templo, Dios es el templo. De hecho en Isaías 6.1 puedes leer, habla del templo, porque Isaías fue llevado al cielo y vio a Dios. Y Ángela nos lee la escritura de Isaías 6.1 que dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Y dice hermano José, así que en el cielo está el templo de Dios. Pero este templo, ve Apocalipsis 21, este templo no lo encontramos en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque es todo un templo la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el trono de Cristo. Es un trono grandísimo. Apocalipsis 21 y 22. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, que Ángela nos lee y dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿Entiendes? Dice hermano José. ¡Guau!, dice Ángela. Parece una contradicción, dice Ángela, pero debes de entender bien qué quiere decir. Sí, dice hermano José, en el cielo hay un templo, porque hay muchísimos niveles de ángeles, así que hay un lugar especial. En la Nueva Jerusalén no hay templo, porque Dios vive allí, ¿entiendes? Es una ciudad que vuela. La Nueva Jerusalén podría estar en esta tierra y en el mismo instante en otro planeta si Dios quiere, porque baja del cielo. ¿Cómo? Pregúntale a Dios y te lo dice fácilmente. Yo no sé, dice hermano José. Así que después vemos que en este versículo 19, ¿qué dice? ¿El templo de Dios apareció dónde? Versículo 19. Apocalipsis 11, pregunta Ángela. Sí, dice hermano José. Y dice en el versículo 19, allí se vio el arca de su pacto. ¿Este es el arca del Antiguo Testamento?, pregunta Ángela. Exactamente, dice hermano José. Es la misma. Así que ¿dónde está el arca de Dios que los judíos tanto se rompen la cabeza para intentar entender dónde está? Han intentado buscarla 2000 años y no la han podido encontrar los judíos. Desde la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, desde entonces los judíos buscan en todas partes el arca desaparecida, la que estaba en el templo. Pero ya son 2000 años que el Señor ya nos dijo dónde el arca se encuentra. Pero los judíos no la podrán encontrar nunca. No la podrán encontrar nunca, dice hermano José. Porque Dios puso esta información de dónde se encuentra el arca en el libro del Apocalipsis en la Biblia cristiana, donde los judíos no buscarán nunca. Los judíos ni siquiera les pasa por la cabeza buscar el arca en la Biblia cristiana, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Es justamente aquí en el capítulo 11, versículo 19, donde dice dónde está. En el templo de Dios apareció el arca de su pacto. Así que el que quiera saber dónde está el arca desaparecida, está aquí, Apocalipsis 11, 19. Entonces, siempre esta escritura, ¿qué más dice? Hubo relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Ok, dice hermano José, y le pregunta Ángela, ¿nunca has estado en medio de una lluvia muy fuerte? Cuando cae granizo, ¿te ha pasado que de unos pedacitos de hielo que te caigan encima? Sí, dice Ángela. Bueno, pues los pedazos de hielo de esta grandizada
que habla aquí van a pesar alrededor de 40-50 kilos. ¿Y cómo lo sabes?, pregunta Ángela. Te lo digo yo, ¿por qué?, dice hermano José. Porque esta misma granizada que habla aquí, ve Apocalipsis 16. 16, dice Ángela. Empieza desde el versículo 17. Y dice hermano José, habrá una tempesta en todo el mundo, ¿ok? Primero un terremoto como nunca ha habido antes. Y después van a caer granizo que van a pesar 40-50 kilos. Ok, dice Ángela. Y esto no es una broma, dice hermano José. Y Ángela nos lee el versículo 17 de Apocalipsis 16. Dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. ¿Entiendes?, dice hermano José. Aquí estamos en la séptima copa, el séptimo ángel. El acto final de la ira de Dios. Apocalipsis 15 y 16. Así que la última copa de la ira de Dios, ¿qué es lo que provoca? Todo esto obviamente después del rapto. Versículo 18. Y Ángela nos lee el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 16, que dice, y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. Y también nos lee los versículos 19 y 20, que dice, la gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Desde el cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. ¡Guau!, dice Ángela. Así que regresemos a Apocalipsis 11:19, dice hermano José, que aquí concluimos porque es la última escritura de este estudio, de este capítulo. Prácticamente repite que hubo truenos, relámpagos, estruendos y un terremoto. Y una gran fuerte granizada, es lo mismo. Apocalipsis 16, 18 y 19 dice lo mismo. Simplemente vayamos a Apocalipsis capítulo 16, 18, que dice, y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto, y una lluvia de enormes granizos. En el versículo 21 lo dice. Los versículos 18 y 21 de Apocalipsis 16 son perfectamente lo mismo que el versículo 19 de Apocalipsis 11. ¿Entienden que es el mismo paralelo?, dice hermano José. Así que después del rapto está la ira de Dios, que provoca todas estas destrucciones grandísimas. Podría alargarme y explicar otras cosas aquí, pero quizás es mejor que mandemos a los hermanos a descansar. Y yo también, dice hermano José. Y también tú, le dice Ángela. Si tienes preguntas antes de que cerremos. No, dice Ángela. Ángela dice, la cosa nueva que aprendí, el hecho de que hay un templo de Dios en el cielo, pero no hay un templo de Dios en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén. Esto es muy interesante, dice Ángela. Y hermano José dice, porque el templo somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros somos el templo. Y Ángela dice, también podemos ver que hay diferentes lugares en el cielo, como hemos enseñado tantas veces. Están las vírgenes con óleo y las vírgenes sin óleo. Y queremos siempre entender, ¿pero dónde van aquellas sin óleo? Porque todos conocemos a algunos que es un cristiano un poco más o menos. Sí, dice hermano José, podríamos ser nosotros mismos, tengamos cuidado. Cuidado con no nada más apuntar a los dedos a los demás, sino también vernos a nosotros mismos. Sí, dice Ángela, hay que cuidarnos de estar a medio corazón. Nosotros tenemos miedo de esto. Cuidado, dice hermano José. Cuidado con que no caemos en el hoyo que predicamos a los demás. Amén, amén, dice Ángela. Porque como dice Pablo, después de haber predicado a los otros, yo no sea de ser corregido. No haya yo de ser corregido. Y dice hermano José, muy bien, escucha, si no tienes más preguntas, yo saludaría a los hermanos. Ok, dice Ángela, sí, podemos cerrar aquí. Y dice hermano José, este es un capítulo que hay mucho en este capítulo. Perdónenme si está así de largo, pero quería dejarlo muy claro. Es mejor alargarse un poquito así para que así ustedes los puedan enseñar a otras personas. Claro, ya son muchos años que enseño esto, y no creo que en una sola lección puedan ustedes enseñarlo perfectamente. Así que les aconsejo de escuchar este mensaje y de volverlo a escuchar, tomar apuntes. Después de que si lo habrán hecho en un modo fiel, ya no tendrán que preocuparse porque les saldrá del corazón.
Y todas estas conexiones con escrituras, a la izquierda, a la derecha y la izquierda, no son tan indispensables. Yo lo tomé porque este es un mensaje de radio que viene grabado, así que es mejor hacerlo completo. Pero ustedes pueden enseñarlo de una manera más simple, simplemente con la Biblia. A memoria lo que la memoria les dé. Y no tiene que ser perfecto. Lo importante es que entiendan el contexto. ¿Está bien?, dice hermano José. Así que reúnanse con las ovejas, reúnanse con ellas y evangelícenlas. En su casa hagan un buen café, capuchino, carta y pluma y tomar apuntes y enseñar. Tengan 3, 4, 5 Biblias extras en la casa, para que así se las puedan prestar a las ovejas que vengan a tomar el café y escuchar las escrituras. Y junto también con las grabaciones pueden enseñarles. Así que mientras escuchan la registración, la grabación, o incluso la radio desde el vivo, o desde el archivo las cosas ya grabadas, así pueden evangelizar a las ovejas que ustedes inviten a su casa, cada semana o cuando quieran. Oro, dice hermano José, para que estas enseñanzas hagan vuestra evangelización más fácil, lo más fácil posible. Los folletos, por ejemplo, los pueden descargar para distribuirlos. Les daremos también un CD. 3 CDs queríamos preparar para darles, dice hermano José. Pero pensamos que en lugar de 3, hacerlo mejor en uno, mucho más completo, para que de un solo golpe alcancen todo. Así que en poco tiempo estará disponible un DVD muy completo. Está casi listo, dice hermano José. Lo podrán descargar, escríbanos hermanos, dice hermano José. Los miembros de nuestra iglesia lo pueden descargar. Gratis, obviamente. Y este DVD pueden copiarlo y llevarlo con ustedes, en su bolsa y también con folletos. Dice Ángela, los hermanos nos escriben y nos lo piden, solo que tenemos que terminarlo todavía. Sí, escriban, pídanlo, dice hermano José. Y oren para que el Señor nos ayude a terminarlo pronto, porque somos pocos. Somos muy pocos y hay mucho que hacer, pero nos estamos esforzando mucho. Amén, dice Ángela. Oren por nosotros, dice hermano José. Esta mañana me levanté a las 5 de la mañana. Es bonito orar cuando todavía está oscuro de noche. De hecho, dice Ángela, esta mañana antes de comenzar el programa, 10 minutos antes de comenzar el programa, hermano José fue a la cama. Y él siempre hace estas cosas, me espanta cuando hace eso. 10 minutos antes. Sí, dice hermano José, es que me levanté a las 5. Y cuando ya era hora del programa dije, ay, voy a descansar un poco porque estaba muy cansado. Y después mi esposa me dijo, ¿qué haces tú aquí? De hecho, ¿qué haces allí?, dice Ángela. Y hermano José dijo, ora por mí. Y después el Señor, pocos minutos antes del inicio del programa, me dio la fuerza para levantarme. Gracias, gracias Jesús, dice Ángela, es el Espíritu del Señor. Y hermano José dice, la dulce Ángela que estaba aquí preocupada. ¿Dónde estará hermano José? ¿Qué hacemos?, dice Ángela, con todos los que escuchan la radio, si no viene hermano José. Hermano José le dice Ángela, ¿te ponías a predicar tú? No, dice Ángela, yo no. Si quieres que cerremos la radio, entonces sí, dice Ángela. Y hermano José le dice, no te olvides que tú también eres una sacerdotesa. Y Ángela dice, sí, pero no sé predicar como tú, sinceramente hablando. Fue interesante Apocalipsis 11. Yo aprendí cosas nuevas. Sí, yo también, dice hermano José. Porque no enseño nunca sin aprender cosas nuevas, dice hermano José. Porque si verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo, debemos enseñar cosas nuevas que nunca hemos escuchado. Y Ángela dice, de hecho quería ir a tomar apuntes en la Biblia, porque son cosas nuevas también para mí, dice Ángela. Entonces Dios te bendiga, dice Ángela, hermano José. Gracias, lo necesito, dice hermano José. Y hermana Ángela dice, y gracias hermanos que escucharon este mensaje. Que Dios les dé una semana bellísima de evangelización, de estar cerca de Él, de Jesús, amarlo más cada día. Y hermano José dice, bendice también los correos que nos dan muchas fuerzas y ánimos para seguir adelante. Sí, dice Ángela, los testimonios que ustedes mandan nos dan mucha alegría. Es una alegría para nosotros que los leemos todos juntos. Y dice hermano José, dale gracias a los hermanos que también mandan ayuda. Dios los bendiga. Amén, amén, dice Ángela, Dios los bendiga a todos ustedes. Y después les recordamos que el sábado próximo haremos la comunión todos juntos en la radio. Si quieren invitar a alguna persona especial o amigos, preparen vuestro corazón. Y dice hermano José, inviten a muchos. Amén, sí, dice Ángela. Gloria al Señor, dice hermano José. Y llevar los problemas, enfermedades y ataques del diablo, que todavía no se han liberado,
Tráiganlos, que Jesús los quiere liberar. Dios es grande, poderoso, nos ama, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, dice Ángela. Un gran beso de parte de Jesús. Y cerramos con un canto, dice Ángela, que se llama Ni por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Aleluya. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de radioblas.net. Apocalipsis capítulo 11 traducido al español. Gracias por escuchar y Dios los bendiga.